En el día de hoy seguiremos viendo curso de matemáticas de Vamos para la Universidad. Trabajaremos especialmente las ecuaciones exponenciales y logarítmicas para darle continuidad a los temas que vimos en las dos clases anteriores. Lo que vamos a hacer hoy es resolver sistemas que tengan que ver con los exponenciales, los logaritmos, y vamos a también a hacer ejercicios donde combinemos las propiedades de ambas funciones. Empezaremos trabajando ecuaciones exponenciales. Miraremos cómo son el proceso de solución de las ecuaciones exponenciales. Miraremos las ecuaciones logarítmicas y finalizaremos con los sistemas de ecuaciones, donde vamos a tener combinaciones entonces de ecuaciones exponenciales y logaritmos. Entonces vamos a mirar primero que todo unos ejemplos de las ecuaciones exponenciales, donde vamos a poder repasar los conceptos que vimos de esta función. El ejercicio es el siguiente: nos piden la siguiente ecuación, hallar los valores de x que satisfacen esta igualdad, ¿sí? Entonces resuelva para x la siguiente ecuación, y la ecuación es la siguiente. En los ejercicios de ecuaciones exponenciales, entonces lo que vamos a tratar de hacer es lo siguiente: siempre dejar a ambos lados de la igualdad la misma base y poder utilizar lo siguiente. Vamos a utilizar entonces la siguiente propiedad el día de hoy, la parte de ecuaciones exponenciales, y es la siguiente. Si tenemos que a es un número real mayor que 0 y distinto de 1 elevado a un exponente x, y esta expresión es igual a otro exponencial que tiene la misma base a pero exponente y, entonces el resultado que vamos a llegar en primera instancia es que el valor de x debe ser igual al valor de y. Por tanto, si tenemos una igualdad donde en esa igualdad podemos ver que las bases son iguales, entonces los exponentes tienen que ser iguales. Esa va a ser entonces la propiedad de exponenciales que vamos a utilizar en este ejercicio. Vamos a mirar cuál sería entonces la base y posteriormente vamos a ver cuáles son los exponentes, los cuales vamos a igualar. Entonces aquí nos muestran lo siguiente: 9 a la menos 3x igual a 1 sobre 27 a la x más 3. Resulta y sucede que 9 y 27 son potencias de 3. Entonces vamos a tratar de llevar esta igualdad a potencias, a una igualdad donde tengamos la base 3. Entonces comencemos haciendo lo siguiente: 9 a la menos 3x lo podemos escribir así, dado que 9 es 3 a la 2, y esto queda elevado a la potencia menos 3x. Entonces miremos que acá 9 es 3 a la 2 elevado a la menos 3x igual. Tenemos aquí entonces una fracción, la cual tiene exponente x más 3, pero tenemos 27. 27 lo podemos escribir como una potencia de 3. 27 sería, por propiedades de potenciación, entonces 3 a la 3. Entonces hemos ya tratado de reducir las dos expresiones, tanto el 9 como el 27, a términos del 3. Vamos a mirar cómo organizamos esta igualdad
para que encontremos una expresión como la que tenemos acá. Entonces, al lado izquierdo tenemos 3 a la 2 por menos 3x. Esto lo podríamos escribir como 3 elevado a ¿qué exponente? Pues este 2 por este menos 3x lo podemos multiplicar por propiedades de potenciación. Recordemos potencia de una potencia, donde se multiplican los exponentes. O sea que me daría 2 por menos 3, me daría menos 6x. Igual, miremos qué podemos hacer al lado derecho. 1 sobre 3 a la 3 lo podemos escribir como 3 a la menos 3. Y esto elevado al exponente x más 3. Entonces tenemos 3 a la menos 6x igual 1 sobre 3 a la 3, lo podemos escribir como 3 a la menos 3 y continúa al exponente x más 3. Entonces ya nos estamos acercando, dado que ya tenemos casi las mismas bases a ambos lados. Vamos a mirar entonces cuáles van a ser los dichos exponentes. Entonces al lado izquierdo me sigue quedando 3 a la menos 6x igual, al lado derecho puedo hacer la multiplicación entre menos 3 por x y menos 3 por 3. O sea que nos quedaría 3 y el exponente en este caso entonces distribuimos el menos 3 para la x y el menos 3 para el 3. O sea que nos quedaría menos 3x. Y cuando multiplicamos menos 3 por 3 nos daría menos 9. Entonces podemos mirar acá que tenemos en este resultado tenemos los exponentes son menos 6x y menos 3x menos 9. ¿Y cuáles son las bases? Las bases son iguales en ambos lados de esta expresión que tenemos acá. 3 a la menos 6x igual a 3 a la menos 3x menos 9. Entonces ya con este resultado tenemos acá a la x igual a la y, entonces x es igual a y. Podemos concluir entonces que los exponentes, los que tenemos encerrados en los cuadritos en amarillo, van a ser iguales. O sea que de aquí obtenemos el siguiente resultado. Quedaría entonces menos 6x por la propiedad, entonces me quedaría menos 6x igual a menos 3x menos 9. Esa sería entonces la ecuación que sacamos, la igualdad entre los exponentes. Vamos a hallar el valor de la x. Entonces pasemos las x para el lado izquierdo y dejemos los términos sin x al lado derecho. Entonces tenemos menos 6x, el menos 3x pasa como más 3x igual a 9, y de aquí entonces igual a menos 9, ¿cierto? Tenemos un menos 9, al lado izquierdo entonces nos va a quedar menos 6x más 3x, tienen signos opuestos, se coloca el signo del mayor, en este caso el signo de menos 6, y restamos, entonces nos quedaría menos 3x igual a menos 9. De acá entonces el valor de x sería el cociente entre menos 9 y menos 3. Es decir, el valor de la x es igual a 3. Algunas instituciones ya habían encontrado el valor de este exponente. En este caso, el valor de la x que satisface esta igualdad es el valor x igual a 3. ¿Está claro? Esta parte está acá. Entonces lo que hemos hecho en este ejercicio es tratar de llevar a ambos lados de la igualdad, tratar de escribir la misma base, ¿sí? Y después de tener la misma base, pues entonces los exponentes tienen que ser iguales y encontramos el valor de x igual a 3. Podemos verificar si efectivamente x igual a 3 es el que me cumple esta propiedad.
podemos verificar si efectivamente x igual a 3 es el que cumple esa propiedad, simplemente reemplazando la x a ambos lados de esta igualdad, ¿sí? Entonces podríamos decir que tenemos 9 a la menos 3, la x la sustituimos por 3, igual a 1 sobre 27 con exponente 3 más 3. Entonces, al lado izquierdo nos va a quedar 9 a la menos 9 igual, vamos a mirar qué nos queda en el lado derecho. Tenemos 3 más 3 nos daría 6. Entonces, tenemos que nos queda 1 y 27. 1 sobre 27 ya habíamos verificado por acá que lo podemos escribir como 3 a la menos 3. O sea que podríamos escribir esto como 3 a la menos 3, que es el valor de 27. Y 3 más 3 me daría 6. Por tanto, a ambos lados voy a tener lo siguiente. Este 9, vuelvo y lo escribo en términos de 3, entonces me queda 3 a la 2, a la menos 9. Al lado derecho me está quedando entonces 3 a la menos 3 por 6, me daría 3 a la menos 18. 3 a la menos 18. Pero miremos que en el lado izquierdo también no tenemos el mismo valor, porque me queda 3 a la 2 por menos 9, y 2 por 9 me daría menos 18. Entonces, efectivamente tenemos que 3 a la menos 18 en este lado es igual a 3 a la menos 18. Y por tanto, hemos verificado que x igual a 3 sí es la solución de este sistema de ecuaciones. Vamos entonces a pasar a mirar otro problema de ecuaciones con exponenciales. Vamos a mirar cuál es el procedimiento. Vamos a utilizar este resultado también para hallar la solución. El problema es el siguiente. Entonces, hemos verificado nuestro ejercicio. La respuesta satisface la igualdad. Vamos a mirar el siguiente problema. Tenemos la siguiente expresión: 3 a la 2x igual a 10 por 3 a la x menos 9. Vamos a tratar de convertirla en una ecuación. Primero que todo, vamos a pasar todo para el lado izquierdo y vamos a mirar qué es lo que podemos hacer con esta expresión. Entonces, pasando todo para el lado izquierdo, tenemos 3 a la 2x menos 10 por 3 a la x menos el 9, menos 9 pasaría como más, y entonces obtenemos la ecuación 3x a la 2 menos 10 por 3 a la x más 9 igual a 0. Entonces aquí tenemos como si una ecuación cuadrática. Vamos a mirar por qué. Aquí tenemos 3 a la 2x. Ese 3 a la 2x lo puedo escribir yo de la siguiente manera, como 3 a la x, esto es algo que pueden hacer, a la 2. ¿Sí? Por propiedades de potencia de una potencia, 2 por x es lo mismo que 3 a la x elevado a la 2. Entonces miremos que esto nos queda menos 10 por 3 a la x más 9 igual a 0. Entonces podemos ver que la forma de esta expresión es una forma cuadrática. Tenemos una expresión 3 a la x a la 2 menos 10 por 3x, 3 a la x más 9. Para que se vea mejor la expresión, para que podamos percatarnos de que aquí hay una ecuación cuadrática, vamos a hacer el siguiente cambio. Vamos a seguir el siguiente cambio. Cambiemos la expresión 3 a la x por una letra. Digamos que y es igual a 3 a la x.
Entonces, y a la 2, si tomamos el exponente, si elevamos a ambos lados al cuadrado, y a la 2 sería igual a ¿cuánto? A este lado, ¿qué me quedaría? Me quedaría 3 a la x a la 2. Pero esto es 3 a la x a la 2, ya lo habíamos visto, en la parte superior es 3 a la 2x. Entonces, si cambiamos 3 a la x por y 3 a la 2x por y a la 2, entonces la expresión que vamos a encontrar en términos de y es la siguiente: y cuadrado menos 10y más 9 igual a 0. ¿Está claro lo que hemos hecho? Simplemente le dimos unos valores, cambiamos como de letra, o hicimos una sustitución, cambiando 3 a la x por y, ¿sí? Y entonces y al cuadrado sería 3 a la x al cuadrado, que es el primer término que tenemos en esta expresión. Entonces hemos encontrado un polinomio, o una ecuación cuadrática en términos de y, que factoriza igual a 0. Entonces miren que lo que hicimos. 3 a la 2x es 3 a la x a la 2. Entonces, si llamamos y 3 a la x, entonces como esto está al cuadrado, entonces aquí me quedaría y al cuadrado. El 10 multiplica el 3 a la x, pero el 3 a la x lo llamé y, entonces me quedaría menos 10y. Y más 9 igual a 0. Esta expresión de acá factoriza. ¿De qué forma factoriza y al cuadrado menos 10y más 9 igual a 0? Entonces podemos ver que si abrimos dos paréntesis e igualamos a 0, entonces me queda lo siguiente: raíz de y cuadrado es y, coloco la raíz como primer término en cada expresión, y ahora sí, los signos, en el primer paréntesis sería el primer menos, entonces quedaría menos. En el segundo paréntesis sería la multiplicación de menos por más, también sería menos. Y ahora, dos números que multiplicados me den 9 y que sumados o restados, en este caso restados, me den menos 10. ¿Cuáles serían entonces los números que al multiplicarse me dan 9 y cuando los sumo me dan 10? Podemos ver que son 9 y 1. 9 y 1. Entonces tenemos lo siguiente, que y menos 9 tiene que ser igual a 0 y y menos 1 es igual a 0. Entonces podemos tener lo siguiente, entonces y, un valorcito para y sería cuando esta expresión se hace 0, la y se hace 0 cuando la y toma el valor de 9. Entonces la y es igual a 9. Y por otro lado, la y es igual a ¿cuánto? Por otro lado, la y es igual a 1. Muy bien. Pero recordemos que nuestro problema estaba en términos de la expresión 3 a la x. Estaba en términos de la expresión 3 a la x. Yo lo que hice fue una sustitución para darme cuenta que esta expresión que estaba acá en términos de 3 a la x era una ecuación cuadrática. Entonces yo lo que hice fue sustituir por y. Ahora entonces regresemos a los valores de y. ¿Y quién es? Entonces y es 3 a la x. Entonces por un lado me queda que 3 a la x es igual a 9. Y por otro lado me queda que 3 a la x es igual a 1. Escribamos esta primera expresión en términos de una misma base. 9 lo podemos escribir como 3 a la 2. Entonces, esto sería 3 a la x igual a 3 a la 2. Y por este otro lado, 3 a la x es igual a 1. Pero 1 en términos de 3, estaríamos diciendo que esto sería igual a 3. ¿Pero con qué exponente? ¿Cuál es el exponente que le debo colocar al 3 para que me dé 1? En este caso sería el 0, ¿cierto? Sería el 0. Por tanto, entonces tenemos 3 a la x igual a 3 a la 2,
Por tanto, en el primer caso, ¿cuánto es el valor de x? Y en el segundo caso, ¿cuánto es el valor de la x? Entonces, tenemos una igualdad donde tenemos igual base. Entonces, los exponentes tienen que ser iguales. Por tanto, en el primer caso, x igual a 2, y en el otro caso, x igual a 0. Entonces, tenemos x igual a 2 y x igual a 0 son mis soluciones. Vamos a verificarlas. Vamos a verificar estas dos en la expresión original. Vamos a verificarlas en la expresión original para que comprobemos que efectivamente estos valorcitos que encontramos sí son solución. Entonces, empecemos con el valor de x igual a 2, con este valor, con x igual a 2. Entonces, si utilizamos el valor de x igual a 2, entonces tenemos 3 a la 2 por 2 tiene que ser igual a 10 por 3 a la 2 menos 9. Entonces, hemos sustituido en la ecuación original la x por el valor de 2. Al lado izquierdo, ¿qué me está dando? Me está dando 3 a la 4. Y 3 a la 4 me está dando por este lado izquierdo. Al lado derecho me está dando 10 por 3 a la 2, que es 9, o sea que me está dando 10 por 9 menos 9. Entonces al lado izquierdo me está dando 3 a la 4 sería 81 igual 10 por 9 me daría 90 menos 9. Y efectivamente 81 es igual, al realizar la operación, 90 menos 9, que me da 81. Entonces, se verifica la igualdad cuando x vale o toma el valor de 2. Verifiquemos qué pasa cuando x toma el valor de 0. Entonces tenemos 3 a la 2 por 0 igual a 10 por 3 a la 0 menos 9. Entonces quedaría 3 a la 2 por 0, eso me quedaría 3 a la 0. Dado que 2 por 0 es 0, igual a 10 por 3 a la 0. 3 a la 0 es 1, menos 9. Entonces podemos mirar que al lado izquierdo 3 a la 0 nos va a dar 1. Y al lado derecho nos va a quedar la multiplicación de 10 por 1, que me da como resultado 10, menos 9. O sea que al lado derecho me da 10 menos 9. Y la resta entre 10 con 9 me da 1. Entonces se verifica la igualdad. Otros valores no satisfacen la ecuación. Por ejemplo, si utilizamos 1 o 2, esos valores no nos van a dar una igualdad, ¿sí? Si utilizamos otros valores diferentes, vamos a verificar que no se cumplen. Las únicas soluciones son x igual a 2 y x igual a 0. Entonces, este tipo de ejercicios es bueno llevarlo a un cambio de variable, a un cambio, escribir, cuando tengamos este tipo de ecuaciones con exponentes, hacerlo cambiando esta expresión en exponencial por una letra y convertirlo en una ecuación tipo cuadrática o un polinomio, cual podamos verificar más fácilmente que se puede factorizar, ¿sí? Hasta aquí entonces hemos visto las ecuaciones exponenciales. Vamos a mirar ahora cómo se solucionan las ecuaciones logarítmicas, ¿sí? Entonces, este sería entonces un ejercicio de exponenciales. Vamos a mirar cómo serían las ecuaciones con exponencial, con logaritmos. Miremos la siguiente ecuación con logaritmos. Aquí ya entonces tenemos en nuestros ejercicios logaritmos. En la expresión anterior teníamos era
ecuaciones exponenciales, vamos a mirar cómo darle solución a esta expresión utilizando logaritmos. Entonces, primero que todo, lo que necesitamos recordar es lo siguiente. La clase anterior vimos que cuando tomamos a la logaritmo en base a de algún numerito m, el resultado era igual a m, dado que la operación exponencial y logaritmo son contrarias o son operaciones inversas. Entonces, cuando yo tomo un exponente con base a, el exponente es un logaritmo que tiene la misma base, entonces el resultado simplemente es m. Este resultado lo habíamos trabajado en la clase anterior. A la logaritmo en base a de m es simplemente m. Entonces vamos a mirar en esta expresión cómo hallamos el valor de la x, que es el valor de interés, que satisface que cuando yo saco logaritmo en base 3 de x y posteriormente saco logaritmo en base 3 de lo que está dentro de este paréntesis y después saco logaritmo en base 2, el resultado me dé 0. Entonces vamos a emplear esta expresión, vamos a mirar cómo encontramos el valor de la x. Entonces, en los logaritmos, por definición, también miremos lo siguiente. Cuando yo tengo logaritmo base a de m igual a x, significa, por definición, que a a la x es igual a m. Esta era la definición entonces que teníamos para logaritmo. Logaritmo en base a de m igual a x significa que a al exponente x me da m. Entonces vamos a mirar esta expresión de acá. Miremos lo que tenemos entre paréntesis. Entre el paréntesis más grande, miremos primero esta parte que les señalo en amarillo. Entonces tenemos logaritmo en base 2 de esta expresión, que está dentro de paréntesis, es igual a 0. Por definición, entonces, aquí vamos a utilizar la definición de logaritmo. Por definición, entonces, estaríamos diciendo, pronto no se ve, voy a escribirla mejor. Es igual, a ver si me deja, voy a escribirla por acá para que se vea mejor. Logaritmo base a de m igual a x va a ser por definición a la x igual a m. ¿Sí? Logaritmo en base a de m igual a x va a ser por definición a la x igual a m. Esto no se veía, es una m. Entonces esta es la definición del logaritmo, ¿cierto? La definición de cómo pasamos de un logaritmo a una forma con exponente. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos esta definición. Vamos entonces a utilizar esa definición para resolver este ejercicio. Entonces, por definición, entonces, esta expresión que está acá, logaritmo en base 2, de esta expresión que está subrayada en amarillo, es igual a 0. Lo que nos está diciendo entonces es que la base, que es 2, elevado a ¿qué exponente? Al exponente que es 0. Entonces, 2 elevado al exponente
elevado al exponente 0 es igual al logaritmo en base 3 del logaritmo en base 3 de x. Entonces miremos qué fue lo que hicimos. Esto es un logaritmo en base 2 de algo que está dentro del paréntesis igual a 0. Entonces esta base tiene elevado al exponente, tiene que ser igual a lo que está dentro del logaritmo. Miremoslo acá, logaritmo en base a de m es igual a x. En este caso a la x tiene que ser igual a lo que está dentro del logaritmo. Entonces me queda 2 a la 0 igual al logaritmo en base 3 del logaritmo en base 3 de x. Es decir, a este lado tenemos 2 a la 0 es 1 igual al logaritmo en base 3 del logaritmo en base 3 de x. ¿Sí? Entonces miremos lo que hemos hecho. Por definición, entonces 2 a la 0 es igual a lo que está dentro de este logaritmo. Vamos a aplicar lo mismo en este caso porque podemos ver que este logaritmo, esta igualdad acá, también la podemos expresar en términos de la definición. Tenemos 1 igual al logaritmo en base 3 de esta expresión que está dentro del logaritmo. O sea que podemos decir, por definición, que 3 a la 1, 3 a la 1 es igual a lo que está dentro del logaritmo, o sea, logaritmo en base 3 de x. Esto también, nuevamente, lo hicimos por definición del logaritmo. Todo esto que estamos haciendo es por definición del logaritmo. Entonces, la base elevado al resultado tiene que ser igual a esto que está aquí subrayado. Entonces, 3 a la 1 tiene que ser igual al logaritmo en base 3 de x. Entonces tenemos esta igualdad. Por otro lado, entonces 3 a la 1 es 3. Y tenemos que el logaritmo en base 3 de x es igual a 3. Ya vamos a concluir, vamos a hallar el valor de la x. Nuevamente apliquemos la definición. Miremos, 3 a la 3, ya tenemos un logaritmo sencillo. 3 a la 3 tiene que ser igual a x, o sea que el resultado de esta expresión sería 3 a la 3 igual a x. Por tanto, el valor de x, la x tomaría el valor de 27. ¿Sí? La x tomaría el valor de 27. Podemos verificar rápidamente esa expresión. Encontramos x igual a 27, vamos a llevarla dentro del logaritmo y vamos a verificar que efectivamente sí nos da 0. Entonces tenemos, para verificar entonces, logaritmo base 2 del logaritmo base 3 del logaritmo base 3 y la x en este caso toma el valor de 27. Entonces sería 27. Verifiquemos entonces que esto sí nos da 0. La primera expresión que le subrayo, ¿cuánto vale? Logaritmo en base 3 de 27. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 3 de 27? Es decir, ¿a qué exponente tengo que elevar el 3 para llegar a 27? Entonces, por aquí tendríamos logaritmo en base 2 del logaritmo en base 3. ¿Y cuál sería la solución de ese logaritmo
que tenemos subrayado en amarillo, logaritmo en base 3 de 27, es decir, ¿cuál es el exponente que debo elevar el 3 para llegar a 27? Es precisamente 3, muy bien. Entonces tenemos logaritmo en base 2 de logaritmo en base 3 de 3, porque la respuesta de este primer logaritmo es 3. Ahora, analicemos la respuesta de este nuevo logaritmo, de este logaritmo que está acá. Analicemos la respuesta de este logaritmo. ¿Cuál sería logaritmo en base 3 de 3? También habíamos visto esta propiedad, logaritmo en base a de a es igual a 1. O sea que cuando el argumento del logaritmo coincide con la base, el resultado me da 1. Entonces, aquí repasamos ese concepto, entonces nos queda logaritmo en base 2 de 1. Lo que queremos verificar es que el resultado efectivamente sí es 0. Logaritmo en base 2 de 1, si lo llevamos a exponente, esto nos quiere decir que, ¿cuál es el exponente al que tengo que elevar el 2 para obtener resultado 1? ¿Cierto? ¿Cuál es el exponente al que tengo que elevar el 2 para tener resultado 1? Es decir, 2 ¿con qué exponente nos da 1? Pues el exponente sería en este caso 0. Entonces este logaritmo da como resultado 0. Entonces, para x igual a 27, hemos verificado esta igualdad, es decir, x igual a 27 es la solución para esta ecuación con logaritmo. Entonces la ecuación la hicimos utilizando esta propiedad, pasando de logaritmos a exponentes, utilizando la definición de logaritmos a exponentes, y hemos verificado entonces la solución que hemos encontrado. ¿Listo? Vamos a mirar otro ejercicio con logaritmos para que aprendamos a conocer cómo funcionan entonces las ecuaciones con logaritmos. Hasta aquí hemos visto un primer ejercicio con propiedades, con la propiedad primordial de los logaritmos, que es aquella que se relaciona con exponentes. Vamos a mirar otro ejercicio donde apliquemos otras propiedades de logaritmos. El ejercicio es el siguiente. Logaritmo menos logaritmo de x sobre 2x menos 3 igual al logaritmo de 5 sobre 2x más 3. Necesitamos hallar el valor de x que satisface esta igualdad. También en la clase anterior vimos la siguiente propiedad. Cuando tenemos p por logaritmo en base a de m, esto lo podemos escribir como logaritmo en base a de m, es decir, aquellos numeritos que están multiplicando el logaritmo pasan a exponente, ¿cierto? O sea que esto sería m a la p. O, como lo habíamos visto, cuando tenemos logaritmo en base a de m con una potencia, esa potencia pasa a multiplicar el logaritmo. Esta propiedad también la discutimos en la sección anterior. Vamos a mirar qué podemos hacer con eso en esta ecuación. Miremos, por acá tenemos un menos. Ese menos en realidad podríamos decir que es un menos 1. Podríamos decir que este menos de acá es un menos 1. Y podríamos utilizar esta propiedad, menos 1, llevarlo al exponente de toda esta expresión. Entonces, lo que podríamos hacer es que el logaritmo de x dividido 2x menos 3
es igual a la menos 1, tenemos el menos, lo pasamos como exponente utilizando esta propiedad. Este menos lo podemos ver entonces como menos 1, podría pasar al exponente de toda esta expresión que está dentro del logaritmo, igual a 5, 2x más 3. Entonces, hemos quitado el menos de este logaritmo. ¿Cómo lo quitamos? Pues simplemente lo llevamos de exponente, dado que tenemos esta propiedad de logaritmos, ¿sí? Entonces, a ambos lados ya tenemos una igualdad de logaritmos. ¿Qué pasa cuando yo tengo una igualdad de logaritmos? En los logaritmos se puede concluir que si los logaritmos son iguales, entonces lo que tengo dentro de los logaritmos tienen que ser iguales. Es decir, para los logaritmos se va a cumplir la siguiente propiedad. Logaritmo en base a de x igual al logaritmo en base a de y, nos permite concluir a nosotros que x es igual a y. Es decir, si estoy tomando logaritmos a ambos lados de una igualdad y es la misma base para esos logaritmos, entonces los argumentos, lo que está dentro del logaritmo, deben ser iguales. Deben ser iguales. Entonces, acá tenemos logaritmo de esta expresión x sobre 2x menos 3 a la menos 1 igual al logaritmo de 5 sobre 2x más 3. Lo que podemos hacer es quitar los logaritmos. Este logaritmo, dado que no le mostramos la base, está en qué base. ¿Cuál es la base de este logaritmo? Base 10, muy bien. Entonces, esta expresión nos dice, esto es para todas las bases, así sea para base 10, cumple. Entonces, podemos escribir lo siguiente antes de quitar los logaritmos. Logaritmo de 5 sobre 2x más 3. Cuando una expresión está elevada o tiene exponente menos 1, la expresión cambia el orden. El que está en numerador pasa de denominador y el que está de denominador pasa a numerador. Es decir, esto se convierte en el 2x menos 3 sobre x. Entonces, he eliminado este menos 1, entonces me queda el logaritmo de 2x menos 3 sobre 3, y al lado derecho me queda el logaritmo de 5 sobre 2x más 3. Podemos entonces, por esta propiedad, anular los logaritmos y nos quedamos entonces con la expresión 2x menos 3 sobre 3 igual a la expresión 5 sobre 2x más 3. Entonces, esta propiedad nos reduce los cálculos porque ya nos permite quitar los logaritmos y ya tenemos una igualdad entre ¿qué? Ya vamos a tener una igualdad donde podemos hallar fácilmente el valor de la x. Entonces vamos a mirar, esto ya se nos convierte en una ecuación cuadrática, tipo cuadrática, vamos a mirar por qué. Vamos a mirar estos, si realizamos estas operaciones, por qué vamos a encontrar una cuadrática. Pero lo importante acá era que en la ecuación con logaritmos podemos quitar los logaritmos gracias a esta propiedad. Vamos a mirar cuál es el valor de x. Pueden existir varios valores, 3 o algún otro valores, no sé, vamos a mirar cuáles son los valores. Para resolver entonces esta igualdad, voy a proceder a multiplicar 2x más 3 por 2x menos 3 y 3 por 5. Es decir, entonces al lado izquierdo me va a quedar la multiplicación de 2x menos 3 por 2x más 3 y al lado derecho me va a quedar la multiplicación de 3 por 5, que es igual a 15. Vamos a realizar esos cálculos, esas operaciones, vamos a construir nuestra ecuación cuadrática y vamos a dar cuáles son las soluciones o cuáles son los valores que debe tomar la x en este caso.
A sobre X. Sí. Esta X, es esta. O sea que este 3 es una X, o sea que me quedaría 5X, sí. Muchas gracias. Entonces, eliminemos este valor de X. De acá, a este es X. Eliminamos este valor de 3. Aquí en el numerador sería X también. Y este valor de acá sería X. Y entonces cuando hago la multiplicación, acá me queda no 15, sino 5X. Muchas gracias. 5X, sí. 5X. Entonces vamos a multiplicar estas dos expresiones, 2X por 2X, 2X por 3, menos 3 por 2X y 3 por 3. Entonces tenemos, cuando hacemos distributiva, 2X por 2X y 2 por 3, entonces tenemos 4X a la 2 más 6X menos 3X por 2X, entonces me daría menos 6X. Y la otra expresión sería menos 3 por 3, sería 9. También sería una diferencia de cuadrados, sí, muy bien. También sería una diferencia de cuadrados igual a 5X. Esto nos quedaría entonces, aquí se me anulan el menos 6X y el más 6X. O sea que al lado izquierdo me va a quedar 4X a la 2 más 9 igual a menos 3 por 3. Sí, muy bien, aquí sería menos. O sea que me queda X a la 2 menos 9 al lado izquierdo. Igual a 5X. Pasemos toda la expresión para el lado izquierdo y convertamos esto en una ecuación. Me quedaría 4X a la 2 menos 5X menos 9 igual a 0. Entonces hemos llegado a esta ecuación cuadrática. Hemos llegado a esta ecuación cuadrática. Vamos a darle solución. Vamos a darle solución a esa ecuación cuadrática para que hallemos cuáles son los valores de X que satisfacen esta igualdad. Entonces miremos. Tenemos 4X al cuadrado menos 5X menos 9. Esa sería la ecuación, ¿cierto? Esa sería la ecuación. Vamos a llevar entonces los valores de X a una fórmula cuadrática. Entonces recordemos, este sería A, este sería B y este sería C, para que hallemos los valores de esa ecuación. Entonces recordemos que la fórmula general que utilizábamos era menos B más o menos la raíz de B cuadrado menos 4AC dividido 2A. Esta era la fórmula entonces de la ecuación general. Vamos a reemplazarla y vamos a hallar los valores de X1 y X2. Entonces nos queda menos B, pero menos B es menos 5, entonces nos queda 5 más o menos la raíz de menos 5 al cuadrado que multiplica menos 4 veces la multiplicación de 4 por menos 9. Y esto dividido sobre 2 por 4. Dividido sobre 2 por 4. Entonces tenemos que X1 y X2 van a ser igual a 5 más o menos la raíz ¿de qué valor?
sería la raíz de 5 al cuadrado. Aquí me quedaría menos 4 por 4, 16 y 16 por 9, ¿cierto? 16 por 9 más 25. Entonces 16 por 9 sería 90, 9 por 6, 54, sería 144 más 25, o sea que sería 169. Revisemos. 4 por 4, 16 por 9 sería 90. 90 por 6, 54 sería 144 más 25 me daría 169. Y esto dividido 8. ¿Sí? O sea que las soluciones van a ser 5 más o menos 13 dividido 8. Esas serían entonces las soluciones de esta ecuación. Tenemos entonces una positiva y una negativa. Vamos a mirar cuáles son esas soluciones. Entonces, x1 sería entonces el valor de 5 más 13 sobre 8, y x2 sería el valor de 5 menos 13 sobre 8. Tanto x1 es igual a 18 entre 8, que lo podemos simplificar como mitad de 18, 9, y mitad de 8, 4. O sea que la primera solución sería 9 cuartos, y la segunda solución sería a menos 8 sobre 8, sea menos 1. Entonces, tenemos los valores de x1 y x2, 9 cuartos y 1. 9 cuartos y 1 serían entonces los valores de la ecuación que acabamos de resolver. Entonces, regresemos a la diapositiva. Tenemos entonces dos valores, x1 igual a 9 cuartos y x2 igual a menos 1. ¿Sí? Y x2 igual a menos 1. Está claro, esta solución está correcta, entonces los valores de x1 y x2, 9 cuartos y menos 1. Entonces estos son los valores que me satisfacen esta igualdad entre logaritmos. Son los valores que me satisfacen esta igualdad entre logaritmos. Podemos verificar. Sí, podemos verificar. Podemos verificar cualquiera de los dos. Verifiquemos el de menos 1, por ejemplo. Y también podemos verificar el de 9 cuartos. A ver en cuál de las dos, si en las dos cumplen. Entonces, la ecuación original entonces es menos logaritmo de x sobre 2x menos 3, 2x menos 3 igual al logaritmo de 5 sobre 2x más 3. Verifiquemos con el valor x igual a menos 1. Entonces con el valor x menos 1 vamos a cambiar la x por menos 1 en la igualdad. Entonces vamos a tener menos logaritmo de menos 1 sobre 2 por menos 1 menos 3 igual al logaritmo de 5 sobre 2 por menos 1 más 3. Vamos a mirar entonces qué nos quedan a ambos lados. Queda menos el logaritmo. Dentro de este paréntesis entonces me va a quedar menos 1 dividido. ¿Qué me daría este resultado? 2 por menos 1 por menos 3.
me daría menos un quinto. Me quedaría menos 5, o sea que me queda, en realidad no es menos 5, menos un quinto, sino un quinto positivo. Eso nos daría esta expresión acá, ¿cierto? Menos 2, menos 3, menos 5. Al lado derecho sería entonces logaritmo de 5 dividido 2 por menos 1 me daría menos 2, más 3 me daría entonces 1. Entonces, tenemos al lado izquierdo, menos 1 logaritmo de un quinto. Y al lado derecho tenemos logaritmo de 5 sobre 1, que sería lo mismo que el logaritmo de 5. Logaritmo de 5. ¿Qué podemos hacer para verificar entonces la igualdad? Tenemos menos logaritmo de un quinto igual al logaritmo de 5. ¿Qué podemos hacer en esta igualdad para ya culminar el ejercicio? ¿Qué podemos hacer con este menos 1? ¿Qué podemos hacer con este menos 1? ¿Llevarlo a dónde? Recordemos que esos numeritos los podemos llevar a exponente. Entonces, en realidad, me está quedando logaritmo de un quinto a la menos 1. Y esto debe ser igual al logaritmo de 5. Les pregunto, logaritmo de un quinto a la menos 1 es igual a ¿cuánto? Logaritmo de un quinto a la menos 1 es igual a ¿cuánto? Entonces por acá podemos ver logaritmo de un quinto a la menos 1 es lo mismo que el logaritmo de 5 sobre 1. Y esto debe ser igual a lo que está al lado derecho, que sería el logaritmo de 5. ¿Sí? Dado que cuando tenemos el menos 1, lo que hacemos es que el numerador lo pasamos de denominador y el denominador lo pasamos de numerador, o sea que nos queda 5 sobre 1. Pero 5 sobre 1 es lo mismo que 5, entonces me queda al lado izquierdo 5 y al lado derecho logaritmo de 5 también. Entonces, en este primer caso, hemos verificado la respuesta para x2 igual a menos 1, ¿cierto? Hemos verificado la respuesta para x2 igual a menos 1. Esta es la otra respuesta que encontramos, entonces los invito a que la verifiquen. Hasta el momento entonces vimos sistemas de ecuaciones con exponenciales, ecuaciones logarítmicas. Les voy a compartir los ejercicios y en uno de los ejercicios trabajamos entonces lo que serían los sistemas de ecuaciones con exponencial y logaritmos. Entonces, les voy a compartir los ejercicios para trabajo en clase. Entonces, los ejercicios serían los siguientes. Muchas gracias.